Bueno, Juan, ya tenemos a nuestra primera invitada conectada, la estoy viendo, a ver si la podemos saludar. Estoy en contacto con Fiorella Frattini, quien es psicóloga. Buen día, Fiorella, ¿cómo estás? Ahí te veo, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va eso? Todo bien, todo bien. Cualquier cosa me avisan porque el Está, internet está medio medio. está perfecto, está perfecto. Bueno, un placer escucharte, gracias, bienvenida a Radio Salud. Y bueno, vamos a estar conversando sobre esta cuestión tan actual. Siempre lo conversamos desde distintos ángulos y creo que es un problema generalizado propiamente el argentino, que es la ansiedad. Me propusiste hablar sobre los trastornos de la ansiedad o la ansiedad desde una mirada desde la clínica. ¿Cómo es esto? A ver. Exacto. Sí, porque en realidad es lo que más se está viendo actualmente en la clínica, pero principalmente porque la gente siempre viene con un miedo, ¿no? A las emociones propiamente dichas. O sea, Ujú, es como que todo el tiempo te dicen, tengo ansiedad, también está esa tendencia al autodiagnosticarse, ¿no? Y antes de hablar de la ansiedad, siempre se tiene que hablar de las emociones, de lo que son las emociones, porque si bien la ansiedad es una emoción más, ahí están las emociones básicas, ¿no? Tristeza, alegría, miedo, sí, sorpresa. Que ante la diferencia, primero hay que saber que se diferencian de las emociones básicas entre la intensidad, la frecuencia y la duración. ujú, Es así como la ansiedad es algo que se va a ir como aumentando en el tiempo y también hay que empezar a hacer una diferencia, ¿no? Entre el miedo y la ansiedad. El miedo siempre va a aparecer ante algo, obviamente que es automático, ¿no? Pero va a aparecer ante la amenaza de un peligro o una situación sí, inminente. Lo que va a ujú, hacer la diferencia con la ansiedad es que justamente la ansiedad es algo que te tiene muy en el futuro, en algo que muchas veces, te diría en un 90% de las veces, nunca termina pasando. claro. Entonces, es como un miedo constante hacia algo que no se sabe si va a pasar. Qué difícil evitarlo, ¿no? Porque es un problema que sufrimos muchos, pero a la vez también es difícil evitarlo, ¿no? Siempre hablamos de los polos opuestos. Si hablamos de depresión, pensamos permanentemente en el pasado. Y si hablamos de ansiedad en el futuro, digo, ¿cómo hacemos para manejar esto? Es tan difícil y, como vos bien creo que decías al principio, forma parte de los principales problemas, ¿no? Que tenemos. Ujú. Sí, exactamente. Muchas veces, te voy a corregir en eso, si bien todos dicen, bueno, la depresión va para el futuro, y depende, porque, por ejemplo, en algunos trastornos de la ansiedad muchas La veces depresión pasan que hay, para el pasado, dije yo, ¿eh? perdón, para el pasado, sí. Eso. Muchas veces pasa en patologías asiduales, viste que a veces se ve mucho esto, ansiedad y depresión. Pero ¿qué pasa? Cuando se ven juntas muchas veces es que tiende a pasar que la ansiedad tiende a generar depresión, pero en el sentido de estoy tan encerrado en mí mismo que no Ujú. puedo salir. No tanto en esas situaciones, no tanto en el pasado, sino en el Ok. no puedo actualmente. Ujú. Bien, bien, perfecto. Bueno, es una mezcla también de lo que nos pasa, ¿no? Eh, y Fiorella, contame un poquitito, digo, qué difícil que es tratar esto, siempre caigo en esto, pero qué complicado que es eh, eh, vivir el presente, vivir el hoy y tratar de no estar permanentemente pensando en el mañana y que va a salir mal, porque siempre lo que pensamos de la ansiedad es que va a salir algo y va a salir mal, no es que va a salir bien. Generalmente es una ansiedad negativa. Exactamente, porque es un mecanismo que tenemos incorporado por la propia evolución, ¿no? Yo siempre doy este ejemplo. Si uno estaría frente al peligro de que un león viene y lo quiere comer, se le van a activar todo lo que conlleva la ansiedad, que son síntomas tanto fisiológicos, que es lo que más se tiende a ver, por ejemplo, en un ataque de pánico, Ujú, afectivos, que son los sentimientos, y conductuales. Y bueno, cognitivo, esto de, bueno, que me va a comer el león. Ante esas situaciones es muy común que pase, ¿no? Pero ya como la evolución va haciendo su trabajo, es como que en el día a día no tenemos estos estímulos tan precisos como para decir, bueno, se activa y es una activación correcta, ¿no? ujú, En estos casos, actualmente lo que pasa es que justamente, bueno, ahora por todo lo que se está viendo en Rosario, sin ir más lejos, ujú. siempre tendemos a pensar lo peor en que no voy a volver a casa, en que me va a pasar algo, le va a pasar algo a mis familiares, ¿no?
Lo que Sí. se tiende a hacer ahí es justamente hacer lo que se llama en psicología atención plena o atención selectiva. También muchas veces, Ujú. aparte Guarda con el de... mic, que está Perdón, golpeando el mic. Ah, ahí está, que estaba lo tengo golpeando contra así, la mesa. así Ahí está, mejor. está. Perfecto, perfecto. La atención plena. Creo que en en el mindfulness también se habla de esto, ¿no? Por ahí estoy equivocado. Exactamente. No, sí, ¿Qué, sí, si- estás perfectamente. qué significa esto de la atención plena? Atención plena es justamente, o también hay muchas técnicas que es, por ejemplo, el grounding, que se utiliza justamente, como dice la palabra, en el prestar atención en aquí y ahora, Ujú, justamente. El grounding también se utiliza en eso, pero es más en lo que es el exterior, digamos. Se usa mucho en todo lo que es pasto, ¿viste? ujú, Significa justamente, como dice el nombre, poner los pies sobre la tierra, ¿no? Bueno, claro. la atención plena va en conjunto con eso, en el sentido de que prestamos atención selectivamente ante estímulos exteriores y no tanto en lo que nuestra cabeza está maquinando 24/7, Sí. junto con los ejercicios que vos decías de mindfulness, junto con los ejercicios de respiración, que a veces se da también en la clínica, es que prestamos más atención en lo que nos está pasando exteriormente, como por ejemplo ver estímulos. Bueno, ¿qué estoy oliendo? Yo siempre doy este ejercicio de 5 cosas que puedas ver, 4 que puedas tocar, 3 que puedas oler. Ujú. Entonces ahí la atención se va seleccionando a diversos estímulos que para justamente cortar ese círculo vicioso que es nuestra cabeza. El objetivo de esos ejercicios es interesante. ¿Cuál sería para con el paciente? Lo que pasa es que cuando vienen con problemáticas así de ansiedad, principalmente más ataques de pánico se ve, Ujú, la gente tiene ese miedo que va creciendo en el sentido de, por ejemplo, en los ataques de pánico, el síntoma más consistente que se ve es las palpitaciones. claro. Entonces, en base a esas palpitaciones, la gente piensa que le va a agarrar un paro cardíaco, por Ujú, ejemplo. sí. Ahí, justamente, el objetivo de estos ejercicios es que no se centre tanto en lo que le está pasando fisiológicamente, sino en lo que pasa en el exterior. Ujú, Así, los síntomas físicos van calmando. Aparte de lo que se hace en terapia es muchas veces la exposición a ese mismo síntoma, para que a ajá. medida que vaya pasando el tiempo y por ahí tengas la misma cantidad de ataques de pánico que antes, vos ante este síntoma en particular, que son las palpitaciones, ya tengas un ejercicio, entonces digas, bueno, por ejemplo, me da un ataque de pánico y sé que voy a tener palpitaciones, pero esto ya lo vengo practicando, ya sé cómo Ujú, son las palpitaciones, ya sé lo que me puedo esperar, entonces sí. voy a estar más relajado ante este síntoma y así con Ujú. todos los síntomas en particular. Sí, es muy interesante eso porque hace la psicología actual, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pero el psicólogo, ¿qué va a hacer conmigo que tengo esta ansiedad que no me puedo sacar? ¿Me voy directamente a tomar la pastilla o me medicalizo, como estamos todos empastillados en la Argentina? Digo, ¿cuál es el objetivo de la terapia? Y está bueno poder difundir esta cuestión de la terapia y la praxis, ¿no? Esto de que, bueno, vas a terapia, no es que vas a hablar solo o te van a hablar todo el tiempo, sino que se va a ejercitar todas estas herramientas que tenemos y que muchas veces no las encontramos, ¿no? Ujú, exactamente, yo hace poco, mira, me estoy acordando de un caso que tuve, eh, un chico, te diría adolescente, que me consulta por otra problemática, pero justamente como efecto colateral tiene esto de la ansiedad. Y me dice, sí, pero vos no sabés lo que es estar casi todas las horas del día con esta ansiedad que no Claro. sé cómo descargarla, ¿no? Y vos Ujú, decís, lo que pasa es que tampoco la gente tiende a evitar lo que siente, ¿no? Lo que le pasa en el momento, porque es displacentero, obviamente. Pero lo que tiene la ansiedad es que justamente es como una curva, es como una montaña rusa, ujú, en la que el famoso dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Es sí, como que la gente no tiende a esperar ese bajada y es como que, yo siempre digo, llega a un punto en el que todos los síntomas están en la punta de la curva y van a bajar. Lo que pasa es que, obviamente, en el final están como me voy a morir, me va a pasar esto, ¿no? Ahí está total la intensidad de los síntomas. claro, el Entonces, ahí pico, justamente está la clave, ejercitar en esos momentos.
Claro, el pico de la ansiedad es algo que no lo queremos pasar, queremos que se vaya urgente, rápido, no queremos pasar por esa sensación, es totalmente desagradable, como bien describías vos, palpitaciones, sudoración, pensamientos negativos, y generalmente queremos todo rápido, ¿no? Queremos tomar una pastilla que se nos vaya, pero el problema va subsistiendo, ¿no? Y quizás ese Ujú. sea el problema más importante a tratar con estos ejercicios. Exactamente, sí, está demasiada la tendencia también al autodiagnosticarse y ya el autodiagnóstico te lleva a pastillita, ¿no? Y la Ujú. pastilla también tiende a la evitación, si bien obviamente es parte de un tratamiento en conjunto con un psiquiatra, no es la idea que se sobremedicalice o que se esté medicado toda la vida. Uno necesita esas Bueno, claro, herramientas. claro, claro, es un problema ese, ¿no? De depender de una pastilla o creer que dependemos de una pastilla de por vida, ¿no? Ujú. Es un acostumbramiento que hacemos psicológico que después vamos permanentemente subiendo dosis, sobredosis, 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 justamente, ¿no? Y no hay nada que nos haga efecto. Exactamente, sí. A largo Fiorella, plazo, ujú. decime. ¿Qué se conversa con tus colegas en cuanto a lo que tiene que ver con la problemática? Porque la verdad que lo escucho todo el tiempo de ustedes, profesionales de la salud mental, que los trastornos de la ansiedad, ataques de pánico, y todo este tipo de patologías son como hoy en día pasa prácticamente todo por ahí, ¿no? Quizás influido por la cuestión social argentina, también influye mucho eso, ¿no? Sí, yo diría que no tanto de la Argentina, pero sí tiene que ver, en el sentido de que pongámonos en retrospectiva, ¿no? Antes, nuestros padres, por ejemplo, nuestros abuelos, vamos a decir, tenían la vida más fácil, entre comillas, ¿no? Hoy en día, entre comillas, no Sí, tanto. sí, sí, entiendo, entiendo. Socialmente era otra cosa, no, no entiendo perfecto. Exactamente, socialmente era otra cosa. Hoy en día, porque también se ve mucho en adolescentes, te digo, veintitantos para arriba, que les es muy difícil ver una visión a futuro hoy en día acá en cómo está la Argentina, ¿no? Ujú. Entonces es como que tenemos que ir bajando al día a día, porque si no podemos ver a futuro, se genera más angustia y más Claro, ansiedad. ¿Y qué voy a claro. hacer? ¿Y por dónde voy a ir? ¿Y por dónde puedo invertir? ¿No? Cualquier cosa para estar 24/7 alerta. Lo que se ve muchas veces, lo que decimos con nuestros colegas, es que, como vos decís, justamente es algo muy actual, en el Ujú. sentido de que también te das cuenta, no sé cómo era antes, porque yo soy joven, pero como que se les exige más a los adolescentes. Sí, Adolescentes, te claro. diría veintitantos, ¿no? En Ujú. el sentido de que, por ejemplo, vos tenés el discurso de tus padres o de tus abuelos, yo a tu edad hacía vos, ya Claro. tenía. Hay Y una hay presión gente, de ser, claro, entre comillas, alguien, de terminar todos los estudios, de sí o sí tenés que hacer algo porque si no te vas a morir de hambre y un montón de cuestiones que antes, como bien decías vos, por ahí se tenía mucho más trabajo sin tanta necesidad de estudio, había más oficios, quizá la gente podía acceder a una casa mucho más fácil que hoy en día, comprarse un terreno, y hoy son tareas prácticamente, no digo imposibles, pero para muy poca gente. exactamente, muy dificultosas. Y también está esto de, también está establecido, tenés que estudiar algo, Claro, como claro. para meterte en el sistema, ¿no? Ahí también genera mucha ansiedad, mucha angustia, porque, a ver, mucha gente le pasa a los 18 años, uno sale de la secundaria y no tiene claro qué quiere hacer. Ujú. Sí, sí. Entonces es como una angustia y una ansiedad permanente en el sentido, yo tengo que hacer algo, tengo que estudiar algo sí o sí, para ser Ujú. alguien en la vida. Bajemos un poco, porque no todos los casos son iguales y no todas Sí. las personas somos iguales. El bajemos un poco, parece fácil, ¿no? Parece fácil, Parece. pero ponerlo en práctica a veces es muy complicado, ¿no? Es muy Ujú. complejo. Bajemos un poco. Sí, decime. No, sí, pero justamente con una ayuda y una guía, ¿no? De cómo hacerlo. Yo siempre digo, hay mucha gente que por ahí a ver, porque el tema principal también de la ansiedad es la energía, si te lo pones a pensar. Muchas A ver. veces hay demasiados casos que la gente se la pasa de trabajo a la casa o adolescentes, por ejemplo, que no trabajan y
y tampoco estudian. Entonces están 24/7 en la casa, sí, ayudando, sacando al perro, ¿no? Pero tampoco a veces hacen alguna actividad. Ujú. Entonces, ahí es donde yo también apunto a veces en las terapias, en estos casos, en decir, bueno, tenés que descargar energía, porque también eso, si no, ¿por dónde sale? Se queda en el Es- cuerpo. claro, es como un perro que no lo sacas a pasear nunca, tiene poco espacio y cuando sale desesperadamente, la energía, sí, sí, es cierto, es cierto, Sale es de cierto. cualquier forma posible, sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que es un tema siempre apasionante, difícil para quienes, digo, yo me meto en esta bolsa de los ansiosos permanentemente y que parece que te hundís en un medio vaso de agua y que no va a salir nada y no te das el tiempo necesario, tengo que recibirme ya, me pasó a mí, ¿eh? Tengo que recibirme ya, no puedo darme el lujo de que me vaya mal en un parcial o en un final, todo es rápido, todo es urgente y ya mañana tenés que estar trabajando de esto, ¿cuánto vas a estar? Es todo ya, 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 ya. Sí, exactamente, sí. Lo que yo hago en estos casos es que justamente, por ejemplo, hay gente que no puede planificar de acá a la semana, porque Ujú. ya le da terror en el sentido, bueno, y pero si pasa algo, ¿no? Ojo, Sí. hay que diferenciar entre lo que es la ansiedad patológica y la ansiedad de todos los días, que todos los tenemos. Lo que pasa es que cuando ya se hace patológica, es que ahí interfiere en nuestro día a día, ¿no? Ujú, Siempre sí, yo hago esta diferencia. Entonces, cuando, por ejemplo, tienen la dificultad de que me dicen, no puedo planificar a 3 días porque no sé qué va a pasar. Bueno, planifiquemos hoy. ¿Qué hacemos en de tal hora a tal hora? ¿Qué actividades ujú, puedes hacer? Pero en el sentido de qué está a tu alcance. Siempre ponemos metas reales, ¿no? Por claro, ejemplo, si alguien no está acostumbrado a leerse un libro en una semana, bueno, hace una horita, 3 páginas. Simple. Yo siempre voy escalón por escalón, porque si no, la gente se abruma y no pasa nada. exacto, sí, 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 también pasa esto de que tengo que leer este libro, se te quema la cabeza, sí, 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 lo que tiene que ver, todas las carreras, por supuesto, ¿no? Y ya la palabra, ¿cómo se llama carrera? ¿Por qué se llama carrera? Te pones a pensar en si es carrera, me tengo que recibir ya, ya tengo que empezar a trabajar y tengo que tener hijos, o no, bueno, hoy la maternidad se ha retrasado mucho, eso es una cuestión distinta por muchos factores, ¿no? Hoy la mujer y las parejas retrasan mucho por este mismo tema trabajo, estudios, tener una casa o lo que fuere, ¿no? También es un tema aparte el tema de la maternidad. Exactamente, sí, Fiorella, también. bueno, muchísimas gracias. Fue un gusto escucharte. Trabajan todos, después de la pandemia, todos los profesionales, sobre todo ustedes que trabajan con la palabra, trabajan de manera virtual también, ¿no? ¿En dónde estás Exactamente. vos? Yo estoy en el centro de Rosario de manera presencial, San Lorenzo y Entre Ríos, y si no, virtualmente. Claro, claro. Bueno, justo hiciste mención, claro, el tema de Rosario. La ciudad está casi paralizada, ¿no? O hay movimiento? Y movimiento para trabajar hay, yo salí hace un ratito, pero colectivos nada, Claro. es como que mucha gente también con miedo, Hay miedo, se muy siente el miedo delicado. de caminar en la calle porque hoy se apunta Sí, a gente que no nada que ver, que estás atendiendo un kiosco, caminando, colectivo, tachero, y por ahí no la contás más, se siente ese miedo, ¿no? sí. Es más, también esta problemática actual trajo muchos problemas de ansiedad en el Claro, sentido de que la gente claro, se mete en su casa de vuelta porque algo te puede pasar a vos, algo te puede pasar a tus familiares, claro. también Sí, sí. influye un montón. Todo el mundo es sospechoso que se te acerca, no, no, es horrible vivir así. Fiorella, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a vos por invitarme. Que tengas un lindo día, ¿eh? Igualmente, Ahí nos estuvo con vemos. nosotros Fiorella Fratini, psicóloga. Siempre tocamos este tema que cuando tenemos la chance de conversarlo, porque vamos aprendiendo de a poquito a poder manejar esto que parece inmanejable, parece muy complejo, que de hecho lo es, pero bueno, los consejos de los que saben y estudiaron a tal efecto, vamos intentando aplicarlo. Difícil, pero intentamos de alguna manera. Nos vamos a una pausa aquí en Radio Salud y ya estamos de nuevo.